Juan capítulo 19, versículos del 38 al 40 nos dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Estamos considerando en nuestros últimos sermones el valor que tanto José de Arimatea como Nicodemo manifestaron a pesar de lo mucho que tenían que perder, tanto a nivel social como económico, como de privilegios, al atender el cuerpo ya sin vida de nuestro Señor. Era realmente un acto de valor atender a un muerto. Hemos estado estableciendo algunas pautas respecto a este valor que se demanda de los creyentes, y encontrábamos que es una virtud que las mujeres deben demandar de sus esposos, y es una virtud en la que nuestras hijas deben fijarse bien antes de llegar al matrimonio, si no quieren pasar su vida frustradas y con una carga insoportable por unos maridos que no sepan estar en su lugar, ni liderar la casa, ni sus trabajos, ni la iglesia, con el compromiso que Dios requiere de cada creyente. Es importante que enseñemos estas cosas a nuestras hijas y dirijamos sus vidas hacia ese objetivo, y es importante, si tenemos hijos, que también pongamos en la mente de nuestros hijos cuáles son las exigencias que las Escrituras demandan y cómo ellos, cuando lideren su hogar, tienen que ser consecuentes con estas enseñanzas delante de Dios, delante de sus familias y delante de la Iglesia. Estuvimos viendo 4 aspectos que deben destacar en el hombre como hombre. Cómo tiene que ser un hombre tal cual Dios lo demanda en las Escrituras, y cuál es nuestro ejemplo. Estuvimos analizando cómo tenía que ser el hombre delante de sus hijos. Estuvimos analizando, en segundo lugar, cómo tenía que ser el hombre delante de la Iglesia. Estuvimos viendo también cómo tiene que ser el hombre delante de su trabajo, y en cuarto lugar vimos cómo tenía que ser el hombre delante del mundo. Delante de sus hijos estábamos diciendo cómo el verdadero valor tiene que ser ejercido en el contexto de la paternidad, y que se resume de una manera bastante sencilla: en proveer disciplina y enseñanza a los hijos, apoyada en el ejemplo y basada en el amor. Aquí centrábamos nuestra definición sobre cómo tiene el hombre que actuar, el padre, delante de sus hijos. Con respecto a la Iglesia, veíamos como en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 4 se nos dice, para los pastores y por derivación a todos los hombres en la Iglesia, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí se nos habla de gobernar el hogar de una manera que le permita al padre ganarse el respeto de sus hijos y de su esposa. Es el hombre quien debe marcar el paso en la vida espiritual de su casa. Esto a veces a los hombres se les olvida. Y mejor que lo hagan las mujeres, porque a mí, que soy marido, me resulta más cómodo. Pero esto contraviene toda enseñanza bíblica. El hombre debe marcar el paso en la vida espiritual de su casa, porque de la misma manera que tenemos un pastor en la iglesia, en tu casa el pastor eres tú, es decir, el hombre. No solamente debemos proveer los recursos materiales para nuestros hijos y para nuestra esposa, sino también los emocionales y los espirituales. Todos estos recursos debe darlos el cabeza de familia. Ese mismo hombre debe de ponerse en primera línea también para todas las actividades que vaya a desarrollar como parte de la iglesia, y sin esperar que tiren de él continuamente para llevar a cabo alguna de las responsabilidades que como iglesia tenemos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque somos los cabezas de familia, los hombres, responsables delante de Dios en participar en la vida de la iglesia y en liderar nuestro hogar. Somos responsables. No podemos permitirnos la dejación o el abandono de nuestras responsabilidades porque nos resulta mucho más cómodo otro tipo de vida. Pero aquí no se trata de ver qué es lo que más cómodamente a mí me conviene,
sino como tengo, como cristiano que soy, someterme a las enseñanzas de las Escrituras y hacer aquello que las Escrituras demandan de mí como esposo, como padre, como cabeza de familia y también como miembro de la Iglesia, donde tengo que liderar otro tipo de asuntos. Para que esto sea así, hay que tener valor, hay que tener conocimiento y hay que estar bien asentado en las doctrinas para saber cómo tengo que guiar y dirigir mi vida. Este valor que se requiere de un hombre cristiano y que lo deben ejercer y que se debe ejercer en todos los ámbitos de nuestra vida, tiene que ser llevado a cabo sin importar nuestra comodidad o nuestra conveniencia o nuestros deseos. Tenemos que tener en cuenta nuestros deberes, pero en cuanto empecemos a pensar en nuestra comodidad, se acabó. Si empezamos a ver nuestros intereses, se acabó. Aquí no estamos hablando de un hombre con valor, estamos hablando de un hombre que se mueve por interés y por conveniencia y por comodidad. Necesitamos, por tanto, maridos fieles no solamente con sus esposas, sino maridos fieles con Cristo, que asuman sus responsabilidades delante de quien es la cabeza, y la cabeza es Cristo, y el hombre tiene una autoridad delante de sí que es Cristo, que es su cabeza. Por lo tanto, debe dar también el ejemplo delante de su esposa de que él se somete a Cristo en obediencia. Cristo necesita hombres que asuman en la Iglesia la posición en la que Él los ha colocado como hombres. Lo cierto es que es bastante obvio decir lo que estamos diciendo. Y resulta que hasta me da vergüenza decirlo. Pero hermanos, en la Iglesia necesitamos hombres. Necesitamos hombres de verdad. Hombres que asuman sus responsabilidades y que actúen fielmente con valor con la Iglesia delante de todas las responsabilidades que tenemos. Vimos también el hombre de Dios delante del mundo. El valor se demuestra conduciéndonos de tal manera delante de los incrédulos que no seamos de reproche para el Evangelio. Hay que ser valientes para decir en muchas ocasiones no, porque tenemos un montón de presiones a nuestro alrededor que nos llevan para ir en el camino que ellos quieren que vayamos y nosotros somos responsables delante de Dios, no delante de los hombres. No le tenemos que tener miedo al hombre, le tenemos que tener más bien miedo a Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a decir no y a ponernos en nuestro lugar, siendo responsables con el Evangelio que nos ha sido dado, para no seguir la corriente de este mundo que nos empuja, sobre todo con nuestros familiares y con nuestros círculos íntimos, para hacer cosas que nosotros sabemos perfectamente que no podemos hacer. Eso, aparte de otras 1000 cosas que cada uno puede imaginar y que ya estuvimos detallando. En cuarto lugar, vimos al hombre de Dios en su trabajo y dijimos que hay 7 aspectos en los que se manifiesta el valor del hombre en su trabajo. Vimos los 2 primeros. Decíamos que un verdadero cristiano considera su trabajo como una bendición de Dios. No solamente porque ahora haya mucha gente en el desempleo. No. Es que si no hubiera nadie, el trabajo es una bendición de Dios. ¿Para qué debemos trabajar? No olvidemos que es Dios quien creó el trabajo. No olvidemos que fue Dios quien en Edén, antes de que Adán cayese, ya le dio una responsabilidad para labrar y guardar el huerto, antes de que cayese. En segundo lugar, estuvimos viendo cómo un verdadero cristiano ve el trabajo como un asunto de obediencia. 6 días trabajarás. 6 días trabajarás. Hay dos módulos de tiempo. Un verdadero creyente recuerda el mandamiento y organiza su vida para que el día del Señor cumpla su propósito que ha sido establecido en la creación, de manera que ese día sea bendecido y santificado para Él, por lo que Dios tiene que darnos y por lo que nosotros tenemos que recibir. El resto de días de la semana, el hombre cristiano los va a utilizar en las responsabilidades que le han sido encomendadas, pero mantiene su compromiso con Dios en el día que el mismo Dios designó para este asunto. Hoy seguimos enumerando las características del hombre cristiano y el valor que se requiere. Parece que el valor solamente es delante de los soldados para defenderse de los soldados. No, ese es un valor bastante medible. Hay que actuar con valor en todas las áreas de la vida. Un verdadero cristiano es diligente en su trabajo. El hombre cristiano sabe lo que es mortificar su carne. Sabe cómo afrontar con inteligencia el tiempo de ocio. Sabe discernir sobre aquellas cosas que le van a restar su tiempo y su energía para centrarse en lo que es realmente de edificación para él, para su familia y para la Iglesia. La meta del hombre cristiano no es la meta del mundo. El mundo trabaja para hacerse rico. La meta del hombre cristiano no es esa. Porque el honor del Evangelio está en juego. Por lo tanto, la meta del hombre cristiano es trabajar bien.
trabajar bien con aquellas capacidades que Dios le ha dado, se debe especializar y debe ser lo mejor posible en su oficio. Nadie puede pretender encontrar la recompensa del trabajo evadiendo las dificultades propias del trabajo. Es decir, trabajar cuesta mucho trabajo. Por causa del pecado, tendemos al hastío en nuestras actividades laborales y empezamos a pensar, como piensan los católicos, que el trabajo es una maldición de Dios, porque es que si no, estaríamos todo el día, imaginamos como Adán tocando el violín y pasándolo súper divertidamente, pero es que así no era como estaba Adán. Debemos recordar, por tanto, que el trabajo no fue un invento del hombre, ni muchísimo menos fue un castigo de Dios por causa del pecado, en absoluto. El trabajo fue dado por Dios como una de las actividades imprescindibles para el ser humano, para todo ser humano. Los jóvenes están incluidos y los niños también. Tienen que tener responsabilidades. Dios creó al hombre para la actividad, tanto mental como física. Por tanto, la inactividad voluntaria, el no tener responsabilidades, sino solamente vivir para los caprichos y para satisfacer los deseos, no solamente es pecaminoso, sino que también hace a un hombre desgraciado por completo, porque lo esclaviza. Bloquea la mente, incita a la idolatría, esclaviza el corazón y crea personas irresponsables y caprichosas. Solamente tenéis que ver a los jóvenes de vuestro entorno y veréis cómo esto se define clarísimamente. La pereza es uno de los pecados que se mencionan en el Nuevo Testamento como motivo de disciplina pública. Uno parecía o podría entender que la disciplina en la Iglesia se aplica a aquellos que transgredan alguno de los mandamientos. Pues evidentemente este es un mandamiento que se transgrede. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Aquí se incluyen también los jóvenes. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Así que vemos aquí que el trabajo es una parte integral de todos aquellos que se llaman cristianos. El trabajo, hay que trabajar, hay que tener responsabilidades. Dice John Murray: cuando nuestro pensamiento es gobernado por estos principios, la ociosidad es vista como iniquidad. La ociosidad es vista como iniquidad. La Escritura habla del trabajo como una actividad por medio de la cual honramos a Dios, por medio de la cual adoramos a Dios. Por eso nos decía también el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 5:8 que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Las implicaciones de este texto son bastante claras. Una de las marcas de que somos creyentes es que nos ocupemos con responsabilidad y con integridad en nuestros trabajos, para que podamos proveer para los nuestros. De manera que quien no mantiene este principio ha negado todo cuanto dice creer. Es decir, es un mentiroso y está deshonrando a Dios. Hasta los paganos sitúan la pereza entre los pecados capitales. Hasta los paganos. Cuanto más nosotros, que tenemos las Escrituras y vemos aquí cuáles son las enseñanzas de Dios en este asunto. Son muchos los que justifican su pereza y su inactividad voluntaria, y lo hacen exclusivamente para dedicarse al ocio o simplemente a no hacer nada. Error. Si enseñamos a un niño a que tenga todo el ocio del mundo y a que no haga absolutamente nada porque no le vamos a dar ninguna responsabilidad, estamos criando a un irresponsable y estamos criando a un holgazán. Eso es lo que estamos criando. Dios en su sabiduría ha dado a cada hombre las capacidades necesarias para realizar una labor en la tierra. Dios ha repartido sus dones a los hombres, a todos los hombres, no solamente a los creyentes, a todos los hombres le ha dado capacidades. Y por lo tanto debemos estar ocupados en desarrollar esas capacidades y contribuir al bienestar nuestro, al bienestar de nuestra familia, al bienestar de la Iglesia, al bienestar de la sociedad, porque nosotros también formamos parte de la sociedad y tenemos que contribuir con nuestro trabajo a que la sociedad funcione.
Es completamente absurdo e irrazonable que una persona pretenda obtener beneficios de los demás sin dar absolutamente nada a cambio. Es completamente absurdo. Si solamente uno se aprovecha de esa situación, no las dos partes, sino una parte sola que siempre está pidiendo, eso lo podemos considerar como un robo. Y evidentemente esto se lleva a la Iglesia y esto es de disciplina. Si vemos a los jóvenes holgazaneando, les debemos recordar que el mundo no se ha hecho para satisfacer todos sus deseos, porque esto no es el parque de atracciones todos los días. Por lo tanto, los jóvenes no pueden holgazanear. No les podemos consentir todos sus deseos, porque entonces todos esos deseos se convertirán en sus ídolos, a los cuales idolatrarán. No tendrán tiempo para estudiar, no tendrán tiempo, por supuesto, para leer las Escrituras, por supuesto que tampoco tendrán tiempo para orar, pero para hacer lo que ellos quieren hacer tendrán todo el tiempo del mundo. Por lo tanto, ahí vemos identificado su ídolo. Y todos sabemos cuáles son los ídolos que en esos días tienen los jóvenes. Aquel que vive beneficiándose de los demás sin que los demás se beneficien de él al mismo tiempo, está atentando contra el mandamiento que dice no hurtarás. Es una sanguijuela porque pide y pide, pero nunca da. Siempre pedir, 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 y nunca da nada. Por lo tanto, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a no ser esclavos de sus deseos y a orientarles para que puedan contribuir al bienestar de la familia, porque ellos también forman parte de la familia y tienen que contribuir, de acuerdo a su edad y su capacidad, al bienestar de la familia. Hay personas que esperan que Dios en su providencia les proveerá de todo lo que necesitan para vivir, y a la vez se dedican a la pereza y al ocio sin fin. Son los que habréis oído muchas veces de ellos que viven por fe. Esto es vivir por fe. Voy a hacer tal cosa, me voy a ir a tal país, no llevo nada, voy con las manos en los bolsillos y voy a vivir por fe. Pues esto es de una irresponsabilidad colosal. En ningún lugar de las Escrituras se nos dice que la providencia de Dios va a actuar aparte de nuestras facultades. En ningún lugar de las Escrituras se nos dice. La Escritura nos dice más bien que Dios en su providencia, fijaos lo que dice, alimenta a las aves de los cielos, y que de ese mismo modo nos alimentará a nosotros. Así que existe una similitud en la manera en que Dios preserva, cuida y alimenta a las aves y la manera en que lo hace con sus hijos. Todas las aves tienen un instinto para ir en busca de su alimento. Se pasan el día completo yendo de acá para allá buscando su alimento. Hacen grandes migraciones buscando su alimento. Nunca hemos visto, no sé si vosotros, yo nunca he visto un ave que se siente a ver si llueven gusanos. Nunca se ha dado el caso. Del mismo modo, Dios nos ha dado la inteligencia y nos ha dado capacidades a partir de las cuales Él en su providencia va a actuar para satisfacer todas nuestras necesidades. Pero tenemos que poner a trabajar nuestras capacidades. Tenemos que ser responsables en contribuir al bienestar de nuestras familias, al bienestar de la sociedad en la que Dios nos ha puesto, al bienestar de la iglesia en la que estamos inmersos. Así que, si estás dedicado a la pereza, no debes esperar provisión. Si estás dedicado a la pereza, no debes esperar provisión. Es alimentar a un irresponsable y es alimentar una pauta de conducta reprochable. La Escritura es bastante clara cuando dice, como estábamos leyendo, que el que no trabaje, que no coma. Y aquí Pablo no está hablando de una persona que providencialmente se ha quedado sin trabajo, pero que está haciendo un esfuerzo terrible para obtener otro. No. Pablo está hablando de una persona que no manifiesta en su vida un genuino deseo de trabajar, es decir, no quiere trabajar, porque holgazaneando y viviendo del ocio disfruta mucho más de la vida. En tal caso, Pablo dice, si actúa de esta manera, que tampoco coma. O sea, no se le debe dar nada para comer. No podemos pretender obtener un beneficio de los demás sin devolver nada a cambio, sin contribuir a los demás para ayudarles en todas sus necesidades. Fijaos que después de la caída, el trabajo continuó siendo una obligación para el hombre. Dios no le quitó el trabajo al hombre, continuó siendo una obligación. Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Por lo tanto, hasta la muerte tienes esa obligación de estar ocupado responsablemente en contribuir al bienestar de tu familia, de tu iglesia y de tu sociedad. En cuarto lugar, un verdadero cristiano tiene suficiente valor
como para ser honesto en su trabajo. Tiene que ser honesto en su trabajo. Esto parece evidente, pero es muy difícil de conseguir. Tiene el valor como para no ceder a las presiones del mundo, que te obligan a cambiar las cosas para que el negocio vaya mejor. Tiene la responsabilidad de pagar sus impuestos, de pagar salarios justos, de no ser un explotador si está en una posición de dirección, de no aprovecharse del trabajo, de los méritos o del reconocimiento de otros. Es un hombre que en su trabajo cumple con sus obligaciones y lo hace de acuerdo a la verdad y a la justicia. Verdad y justicia que ha aprendido de las Escrituras, quien ha tenido que moldear su conciencia. La verdad, por tanto, es importante en la defensa de nuestro trabajo y allá donde nos movamos, pero aquí enfocado al aspecto del trabajo. La verdad es importante porque Dios es verdad, es uno de sus atributos. Dios es verdad. Y si queremos ser santos, tenemos que imitar a Dios en todos sus atributos, en los que están a nuestro alcance. No estamos hablando solamente de decir lo correcto, es un asunto mucho más profundo. Estamos hablando de obedecer a Dios en todo lo que vayamos a hacer, al Dios de verdad. Cuando la verdad es echada de un lado, el hombre queda sumido en el relativismo. Y como todo es relativo, no hay ninguna verdad. Ya sabéis el dicho aquel que dice, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Pero nosotros no entramos en el relativismo, sabemos con absoluta precisión qué es lo que Dios nos dice. Sabemos con absoluta precisión cuáles son los 10 mandamientos para nosotros, que están contenidos en la palabra de Dios, que es la ley moral, la cual nos debe regir. La verdad es una característica vital del ser de Dios y debe ser una característica también del pueblo de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta en contraposición a Satanás, que es padre de mentira y por medio de la mentira promueve su reino de muerte. Pero nosotros estamos en la antítesis. Así como toda verdad encuentra su fuente en Dios, toda mentira encuentra su fuente en Satanás. ¿Y nosotros de quién somos hijos? Aunque muchos lo dibujen así, Satanás no es una fábula. Es un ser real, un ángel caído a quien nuestro Señor le atribuyó 2 cualidades fundamentales en Juan 8:44. Es homicida y es mentiroso. 2 cualidades fundamentales de Satanás que le definen. Desde el comienzo de la historia de la humanidad tuvo la intención de hundir a toda la raza humana a través de la tentación que sufrieron nuestros primeros padres. Y lo hizo creando un reino de muerte tanto a nivel físico como espiritual. Y el arma que usó fue la mentira. Con que Dios os ha dicho, no le creáis a Dios, no lo creáis, usó la mentira. Entre el diablo y la verdad no existe ningún tipo de unión. Dice el Señor, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por lo tanto, la mentira es el arma que usa para promover la muerte. Pero nosotros somos creyentes, que servimos al Dios de toda verdad. El Señor dice respecto a Satanás que cuando habla mentira, de suyo habla. Y lo que nos está diciendo es que cuando habla, lo natural en él, su característica, su naturaleza, es que mienta. Es que no vamos a encontrar ninguna otra cosa. Su característica es la mentira. Por lo tanto, como evidencia de lo que somos y de quién es nuestro Padre, debemos esforzarnos en hablar verdad. Porque si no nos esforzamos, estaremos contando mentiras. Es que está en nuestra naturaleza también. La mentira. Pablo empieza a describir, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien, y empieza a decir allí todo lo que tiene que ver con la mentira. Debemos esforzarnos en hablar verdad, para dar testimonio de la verdad y para identificarnos como hijos de la verdad. Esto nos va a traer muchísimos problemas, muchísimos. Ahora nosotros tenemos que saber en qué bando estamos y tenemos que fortalecernos en Cristo para hacer frente a todos esos problemas que sin duda vamos a tener. Cuanto mayor sea la organización donde estemos trabajando, cuanto más delicado sea el puesto donde estemos trabajando, más se nos obligará a hablar mentira. Por lo tanto, tenemos que definir bien cuál es nuestra posición y dónde tenemos que estar asentados. En quinto lugar, un verdadero cristiano hace un uso adecuado de los bienes que obtiene por su trabajo. Dios ha planificado la vida para que a mayor demanda en las que estemos inmersos, mayor sea la recompensa que podamos recibir.
Esas recompensas y esas satisfacciones solamente pueden ser disfrutadas por aquellos que hayan aprendido a gozarse en su trabajo, a disfrutar en su trabajo, a tenerlo como un don de Dios que nos ha dado para que nuestras capacidades puedan ser desarrolladas y podamos contribuir al beneficio de nuestra generación. Debemos recordar que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, administradores, que nada es nuestro, que estamos administrando lo que es de Dios. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, todo lo que tenemos nos ha sido dado por el Dios que gobierna sobre todas las cosas, y tenemos que hacer con lo que nos ha dado un uso adecuado y lícito. Un uso lícito y adecuado. El trabajo y las obligaciones que nos atan a este mundo nos hacen descuidar también lo que somos como cristianos. Porque de la misma manera que tenemos que atender nuestros trabajos, nuestras vocaciones terrenales, también tenemos que atender nuestras vocaciones celestiales, es decir, lo que somos en Cristo y cómo tenemos que ser de influencia, luz y sal en este mundo. Si no estamos atentos, podemos caer en una vida fácil y cómoda, podemos ser evadidos por esa actitud indiferente que muchas veces vemos en muchos otros cristianos, y podemos perder de vista nuestras responsabilidades. Por lo tanto, tenemos que estar alerta en este tipo de asuntos. Dios ha puesto en cada hombre una disposición natural de amor y de afecto por su familia. Y esto nos debe mover a atender correctamente a nuestra familia en todas sus necesidades. Es cierto también que el pecado y la ignorancia muchas veces atentan contra esta disposición natural del hombre. Pero eso no elimina el hecho de que lo más natural es que un padre se preocupe por el bienestar de los suyos y de aquellas responsabilidades que Dios ha puesto bajo su mano. En la Escritura, por ejemplo, encontramos ciertos textos donde se nos compara esa actitud que los padres deben tener hacia sus hijos con la actitud que Dios tiene hacia los suyos. Y se nos dice, por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Fijaos cómo tiene una previsión, una provisión importante para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Nos alimenta, nos da salud, nos da una casa, nos da una iglesia, nos da un trabajo, nos da un mundo en el que vivir, todo lo que tenemos y que proviene de Él. Tenemos que hacer un uso responsable de los bienes y las capacidades que Dios nos ha dado, porque somos administradores de su gracia. Nada es nuestro. Y como dice la Escritura, nada trajimos y sin duda nada nos llevaremos. Por lo tanto, si nada es nuestro, lo que tenemos es que administrar correctamente todo lo que Dios en su providencia nos ha dado. Efesios 4:28 nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Podemos y debemos hacer bien a la familia de la fe cuando se trate de un caso de necesidad. Aquí a algunos se le olvida la palabra necesidad, y es siempre hacer el bien a la familia de la fe. No, cuando haya necesidad, para que así nadie se aproveche de lo que no es suyo. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque es solo en ese caso, cuando compartimos con otros, que podemos cumplir el mandato de Dios de atender a la familia de la fe, pero no haciendo que alguien que es un vago, un aprovechado o un irresponsable se beneficie de los recursos de otro hermano. No, en casos de necesidad. Esperamos del pueblo de Dios que tenga discernimiento para poder identificar cada uno de estos casos y tratarlos convenientemente. Ese es el papel que en la Iglesia cumplen los diáconos: el administrar todos los recursos materiales de la Iglesia, el saber quién puede necesitarlos y el establecer unos caminos para que esas personas que tienen necesidad puedan obtener esos recursos. Y por eso somos contrarios a que cualquier hermano en la iglesia le dé cosas a otro hermano en la iglesia, porque posiblemente no sabe que ese hermano en la iglesia tiene más de lo que debe, y hay otros hermanos en la iglesia que se han callado y no han dicho nada y tienen más necesidades que aquel otro que está siempre diciendo que tiene necesidades. Si esto lo regulamos en el contexto de la iglesia sabrá a quién tiene que dar aquellas cosas que le son necesarias. De manera que en el uso de los bienes que el Señor nos ha dado, tenemos que tener en cuenta especialmente a nuestra familia. En segundo lugar, a la iglesia, porque este es el medio que Dios ha establecido para que se atiendan los casos de necesidad en cuanto a estas situaciones. Esto también tiene que ver no solo con nuestro hogar, el hecho de administrar los bienes, sino también cómo administramos los bienes de la iglesia. No queremos estar entre esas organizaciones que siempre piden y piden y piden
que están saqueando a sus miembros para beneficio de unos cuantos que están en la élite, ¿no? Pero tampoco podemos irnos al otro extremo de no atender absolutamente nada de lo que tenga que ver con el ministerio de la Iglesia y con los recursos de la Iglesia, pensando que la Iglesia ya vendrá el ayuntamiento a pagar todo lo que hay que pagar de la Iglesia. Es decir, ni nos podemos ir al extremo de saquear a los hermanos para beneficio de unos cuantos, ni que por el hecho de que hay muchos que se aprovechan de esa manera tan mezquina de los recursos de otros, nos vayamos al otro extremo y la Iglesia esté hecha un desierto absoluto porque todos piensan que les van a robar. Así que usemos el discernimiento para saber cuáles son nuestras responsabilidades y actuemos correctamente. Porque si queremos que prospere el Evangelio, debemos contribuir con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo y con nuestros recursos económicos. Con todo esto debemos contribuir para que la Iglesia pueda prosperar. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y había muchas mujeres que le servían de sus bienes. Fijaros que el Señor pudo haber hecho muchos milagros, convertir las piedras no en pan sino en oro, y no necesitar absolutamente nada de nadie. Pero el Señor no actuó siendo el mago de circo que ahora de la chistera se saca un conejo y ahora se saca un billete de denarios. No. Hizo que cada uno asumiese su responsabilidad y que aquellos que le seguían supiesen el coste de ese sacrificio. Y por lo tanto tenía muchas mujeres detrás de él que le servían con sus bienes. Nos preguntamos por qué no había hombres. Eso lo responderemos en otro sermón posterior. ¿Por qué las mujeres siempre están más dispuestas al servicio que los hombres? ¿Y por qué tristemente, liderando los hogares, hay muchas más mujeres que hombres? ¿Y por qué en actividades que requieren esfuerzo y sacrificio en la Iglesia normalmente hay mujeres y no hay hombres? Son cosas que hay que preguntarse para saber de qué manera el pueblo de Dios puede estar afectado por alguna enfermedad donde el hombre no ocupa su papel y qué es lo que está ocurriendo. Un hombre que no tenga en cuenta sus responsabilidades nunca podrá mejorar su condición económica y por lo tanto tampoco podrá suplir las necesidades de su familia. La Escritura dice, por tanto, que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Hasta los paganos proveen para sus casas. ¿Cómo es posible, por tanto, que un hombre que se llame creyente condene a la pobreza a sus hijos y a su esposa por ser un hombre perezoso y un hombre falto de provisión? ¿Cómo es posible? Es cierto que algunos llegan a la pobreza porque la providencia de Dios así lo ha determinado. Y por mucho que hagas, la puerta está cerrada y vas a permanecer en la pobreza. Y no es vergonzoso ser pobre, porque nuestro Señor nació siendo pobre y vivió rodeado de pobreza. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una persona que lleva a su familia a la miseria, no por la providencia de Dios, sino por su pereza, porque es un irresponsable y es un holgazán. Dice el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 9: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es decir, no vas a poder hacer nada para evitarlo, vas a caer en la pobreza. Esto es importante que se lo recalquemos, especialmente a los niños varones, especialmente. Y por supuesto nuestras hijas deben saber quién es aquel con quien se van a casar. No queremos en nuestras familias un perezoso, un vago, un holgazán o alguien que esté con unos vicios tan terribles desde que era niño que cuando es grande no deja de tener esos vicios que le tienen sumido en la idolatría y por lo tanto no dedica tiempo a sus actividades y a sus responsabilidades porque está en medio de una idolatría colosal. Queremos jóvenes responsables, que asuman sus estudios, que aprueben sus cursos y que hagan lo que tienen que hacer responsablemente, porque esto es lo que demanda la Escritura. Y si queréis los jóvenes ser hombres de provecho el día de mañana y que las mujeres se fijen en vosotros buscando un marido ideal, desde luego jugando a la PlayStation no vais a encontrar absolutamente nada, salvo la desgracia para vuestras familias, para la Iglesia y para vuestras futuras esposas. Así que tomar buena nota de lo que estamos diciendo. Quien actúa de esta manera no solamente es incapaz de sacar adelante a su familia, sino que va a ser una carga insoportable
para sus padres y para sus suegros. Es decir, aquellos que se casan con la absoluta desidia, holgazanería y son unos vagos y unos irresponsables, arrastran no solamente a su esposa, sino a los padres y a los suegros a esa misma condición, a pedirle dinero a los padres y a los suegros. Y como los padres y los suegros les dan ese dinero, no se molestan lo más mínimo en cambiar la situación en la que se encuentran, porque con el dinero de los padres y los suegros pueden mantener todas sus expectativas, pueden estar tranquilos, porque ya los padres y los suegros trabajan para ellos. Esta conducta es completamente condenable y es una desgracia que una de nuestras hijas caiga en semejante situación si no es precavida a la hora de escoger esposo. Es una desgracia colosal. Sus familiares, por tanto, le deben enseñar a que asuma sus responsabilidades y deben marcar una fecha límite para la ayuda que se les está proporcionando, a la vez también que un compromiso en devolver todo lo que se les ha prestado. Es decir, hay que poner fechas. Uno no puede decir, por mucho que quiera a su hijo o a su hija, toma el dinero y ya, mientras que te voy dando dinero, tú vives tranquilamente en tu hogar sin moverte absolutamente nada o sin hacer todo lo que deberías hacer y podrías hacer. Desde luego aquí no estamos valorando si es una buena persona o una mala persona. Lo que estamos exponiendo es que si tenemos una persona que no utiliza todos los recursos para salir de una situación y espera que los demás le resuelvan sus problemas de forma indefinida, nosotros nos debemos negar tajantemente, porque estaremos alimentando a un holgazán y estaremos alimentando una pauta de conducta completamente irresponsable. Y desde luego no podemos hacer eso. Por el bien de ellos no podemos hacer eso. Dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Así que los jóvenes, si no quieren ser hijos que avergüencen a sus padres, más vale que se tomen en serio sus responsabilidades y actúen en consecuencia, y no se duerman cuando están escuchando estas cosas. Cuando Adán fue creado, aún estando sin pecado, se le asignaron responsabilidades, aún estando sin pecado. Su existencia ideal consistía en vivir en el paraíso, teniendo una excelente comunión con Dios, una excelente relación con su esposa y una vida dedicada al trabajo. Esto es lo que tenemos en el ejemplo de Adán. Fijaos bien, porque Dios hizo lo que Adán no tenía capacidad de hacer. Dios creó el paraíso y creó los animales. Nada de esto lo podía hacer Adán. Pero Dios sí que asignó al hombre aquello para lo cual había sido capacitado por el mismo Dios. Dios le dio ciertas capacidades. Adán debía labrar el huerto, debía guardarlo y debía poner nombre a todos los animales, lo cual era una señal de su responsabilidad sobre ellos, sobre la creación. Tenía dominio sobre la creación, tenía que explotar todos los recursos de la creación, tenía esa responsabilidad y debía ponerla por obra. Dice un comentarista sobre Génesis 2:15, Steele: si el haber nacido siendo noble, como miembro de la realeza, que era Adán, y tener una buena posición económica, una pequeña familia y una mente equipada para una vida contemplativa pudieran excusar a un hombre de trabajar, nadie tendría más derecho para hacerlo que Adán. Y Adán no lo hizo, trabajó. Adán era hijo del rey soberano del universo. Dios lo había colocado en Edén como virrey de la creación. Todo lo que había en el huerto le pertenecía. Y hasta ese momento Eva era su única responsabilidad. Pero Dios le asignó a este hombre un trabajo que tenía que realizar. Un trabajo duro. Trabajar la tierra es un trabajo muy duro. Lo cual nos demuestra la necesidad que tenemos todos de cumplir con unas responsabilidades y de desarrollar nuestras capacidades para el beneficio de nuestra generación. Para el beneficio de nuestra generación tenemos que trabajar, para el beneficio de nuestra generación y porque honramos a Dios con ello. Un verdadero creyente no solamente piensa en su familia, sino también en alcanzar a otros que no han tenido las mismas bendiciones que él ha tenido. Nos dice Efesios 4:28: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay que pensar también en aquellas personas que tienen necesidad y que nosotros tenemos que contribuir para satisfacer esa necesidad que otras personas tienen. En Hebreos 13:16 se nos dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por lo tanto, es una de las demandas también para todos los creyentes el ayudar a las personas que están en necesidad. Cuando un creyente prospera, otros deben prosperar con él, sobre todo aquellos que son miembros de la familia de la fe. Nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero tenemos que usar el discernimiento para no alimentar un corazón perezoso que pueda llegar a entender que él es merecedor del trabajo y sacrificio de los demás, mientras que él no aporta absolutamente nada para el bien común de la familia donde está integrado, o de la iglesia donde está, o de la sociedad en la que está. Esto es completamente reprochable. La próxima semana veremos los dos últimos puntos que nos quedan para seguir precisando lo que nuestras hijas deben esperar de sus futuros esposos, lo que nuestros hijos deben esperar o deben hacer para cumplir el mandato de Dios y actuar como verdaderos creyentes con valor, lo que nosotros como esposos debemos tener en cuenta para cumplir el mandato de Cristo en nuestros hogares, en nuestra iglesia, apoyando el ministerio, siendo valientes en nuestras responsabilidades, afrontando con valor el cansancio, nuestra desidia, nuestra comodidad, y viendo cómo podemos ser útiles al reino de Cristo. La iglesia, no lo olvidéis, prospera en la medida en que tengamos hombres con valor, que no le teman al hombre, que no le teman a las tensiones, que no le teman a los conflictos, que no le teman a su corazón, que no le teman a la comodidad. Necesitamos hombres que, como José de Arimatea o Nicodemo, estando ya muerto nuestro Señor, se expusieron al vituperio público, a la infamia, a perder sus privilegios y sus posiciones sociales, con tal de honrar a nuestro Señor. Y nosotros, como cristianos, también decimos que queremos honrar a nuestro Señor. Tenemos muchas cosas que hacer. Esperamos que el Señor nos ayude y nos siga dando de su palabra para actuar consecuentemente. Los jóvenes, los mayores y los ancianos, todos en la posición donde Dios nos ha puesto. Vamos a terminar en oración.